No sé por qué Roberto Madrazo hizo una declaración tan estúpida en el 2018. No sé si lo amenazaron, si lo compraron o qué pasó. Que dijo que según en sus encuestas de la elección 2006 estaba arriba López Obrador y que si se hubiera contado voto por voto, casilla por casilla, recontado, podía haber ganado López Obrador. Y yo me puse a buscar qué decía Luis Carlos Ugalde, el presidente o director del INE, del IFE, en esas fechas. Obviamente, Luis Carlos Ugalde dijo que las declaraciones de Roberto Madrazo pues eran muy irresponsables. Como que en sus actas Madrazo iba arriba, estaba arriba Obrador, como que y que además las actas de él, de Madrazo, eran unas y no sabía cuáles eran los resultados en las actas del PRI o en las actas del PRI cómo estaban los datos. Y dice Luis Carlos Ugalde, qué irresponsable comentario. ¿Por qué? Porque para empezar, Roberto Madrazo, candidato, no puede tener sus actas. No puede tener a él como persona un equipo de más de 100,000 trabajadores que tengan las actas. Y además Roberto Madrazo no dijo concretamente que el que ganó fue López Obrador, según sus actos. Dice, estaba arriba López Obrador. Ese estaba arriba, no sabemos si se refiere a un momento del conteo o si fue al final. Pero él pudo contar, 130, los resultados de 130,477 casillas. Eso lo hace un equipo de gente. No sabemos qué fue lo que pasó, por qué dijo eso. Probablemente tenía molestia con Felipe Calderón, o no sé. Pero es completamente ridículo y absurdo. Obrador sigue diciendo, y como loco buscando a como dé lugar, supuestas pruebas de que le hicieron un fraude electoral. Es lo más absurdo que hay. Porque no se ha presentado ninguna prueba de tal fraude. Y vaya que se aceptaron muchas pruebas de los partidos, pero no hay ninguna prueba que demuestre que el que ganó fue López Obrador, ya que el que ganó fue Felipe Calderón. Yo hice este libro en el año 2006, espero que Obrador no tome ese error de dato en este momento para decir que ahí está la prueba, ¿verdad? Yo en el 2006 hice este libro que se llama Política Actual, Terrorismo y la Rebelión Violenta de López Obrador. En este libro yo narro lo que sucedió con López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México en todos los ámbitos. El caso Juanito, donde el observador traiciona a su partido, el PRD, lo del mentado caso de las elecciones del 2006, donde no hubo ningún fraude, ganó Calderón limpiamente,
Y tengo para ese caso la tabla de votaciones de todos los estados. Aquí está una tabla donde se ven los votos que obtuvo cada candidato en cada estado. Tanto Felipe Calderón como Roberto Madrazo, como López Obrador, como también participó esta mujer por el Patricia Mercado, por el partido, por el PASC, también Roberto Campa Ciprián por el partido Nueva Alianza. Entonces, en estos datos, aquí están, de cada entidad, las votaciones de cada candidato, también los votos nulos y los bueno, y el total de votos, ¿no? Pero no alcanzo a leer bien esa tabla. Según esa tabla voy a leer lo que el resultado dice. El Instituto Federal Electoral, IFE, el día 12 de julio de 2006, informó al pueblo de México a través de diversos medios lo siguiente. El 2 de julio se celebró una elección libre, pacífica y transparente en la que participaron cerca de 42 millones de mexicanos. Casi 1 millón de mexicanos elegidos al azar estuvieron listos para recibir y contar cada voto en 130.477 casillas que fueron instaladas con mayor prontitud y eficiencia que en cualquier elección anterior. Solo 11 casillas no fueron instaladas. Los partidos registraron a 1.241.094 representantes para vigilar la emisión y conteo de votos en todas las casillas del país. Ellos avalaron con su firma las actas donde los ciudadanos asentaron los resultados de la votación. 25.311 observadores electorales nacionales y 693 visitantes observadores extranjeros provenientes de 60 países atestiguaron la limpieza de la elección. Los materiales y documentos electorales han sido custodiados en todo momento por las Fuerzas Armadas. Todos los partidos políticos formaron parte de la planeación y ejecución de las políticas y programas del IFE para la organización de la elección. Desde las 6 horas de la tarde, 18 horas del día 2 de julio, cuando fue la votación, ya a las 6 de la tarde, comenzaron a fluir resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Por ley, a partir de las 8 de la noche, o sea 20 horas, los ciudadanos pudieron ver por internet los resultados electorales, casilla por casilla. El IFE y todos los partidos políticos acordaron desde el 10 de febrero del 2006, o sea meses antes, que si las actas presentaban errores en su llenado, el sistema las enviaría a un archivo distinto al de las cifras acumuladas en el PREP. Claro, después se integraban ya a la votación completa. La página del PREP incluía un vínculo para mostrar al público ese archivo donde se iban las actas, que en un momento tenían algún detalle que para revisarlas. Repito, la página del PREP incluía un vínculo para mostrar al público ese archivo. Los representantes de los partidos políticos
consultaron la información de esas actas y estuvieron al tanto de por qué porque se registraban esos votos en un archivo diferente. Esa es la razón por lo que el día posterior a la votación no aparecían al otro día en el PREP algunos votos, y que los partidos sabían de antemano que estaban por el momento en ese archivo distinto. O sea, eso era una cosa acordada, estaban al tanto los representantes de los partidos. Pero el candidato Obrador manejó de forma deshonesta, como prueba de fraude electoral, sabiendo que esos votos por el momento no estaban en el PREP, engañando a la opinión pública deliberadamente. Luego se reintegraron los votos. A las 11 de la noche del día 2 de julio, el IFE informó que la estrecha diferencia entre el primero y el segundo lugar no permitía determinar con base en el conteo rápido al candidato con mayor porcentaje de votación. El consejero presidente Luis Carlos Ugalde anunció que habría que esperar los cómputos distritales para conocer el resultado oficial por parte del IFE. Esto es razonable porque la diferencia en un resultado que por el conteo distrital podría no mantenerse y esto crearía una enorme confusión y conflicto, pero que nuevamente el candidato Obrador manejó como una muestra más de fraude electoral, que obviamente era inexistente. El 5 de julio inició en los 300 consejos distritales del IFE el cómputo oficial de la votación para cada una de las casillas para las elecciones de presidente, diputados y senadores. Los consejos distritales están conformados por 6 consejeros ciudadanos, representantes de los partidos políticos, y por el vocal ejecutivo del IFE en cada distrito, que funge como presidente del mismo. Las sesiones del cómputo distrital fueron públicas, por lo que los observadores electorales y ciudadanos pudieron atestiguar el procedimiento. Conforme a la ley, los consejos distritales decidieron abrir los paquetes que fueron necesarios para verificar los votos y despejar las dudas de los representantes de partido. El IFE hizo pública en tiempo real la información que fue recibiendo de cada distrito electoral. El jueves 6 de julio, el IFE informó la suma total de los votos por candidatos a la presidencia de la República. El conteo rápido y el PREP arrojaron resultados muy similares a los resultados oficiales del cómputo distrital, con lo que quedó comprobada la eficacia y precisión de estos instrumentos. En los 3 tipos de instrumentos, conteo rápido, PREP y cómputo distrital, en los 3 tipos de conteo ganó Calderón, Felipe Calderón. Posterior a esta etapa del proceso electoral, correspondió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver inconformidades y emitir la calificación definitiva de la elección presidencial. La presentación de recurso ante el Tribunal Electoral es un derecho legítimo de los partidos y coaliciones para resolver cualquier inconformidad que tengan sobre la elección. En las acciones anteriores al IFE, el IFE muestra con plena transparencia el avance democrático que ha alcanzado México gracias al trabajo y esfuerzo de la ciudadanía. Posteriormente, todos los partidos políticos presentaron al tribunal sus inconformidades. Fíjense bien aquí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
analizó las impugnaciones e inconformidades y determinó que en base a las disposiciones legales se volvieran a contar los votos en 11.839 casillas, casi 12.000 casillas, que eran el 9% de las 130.477 casillas, o sea, del total de casillas, y que se encontraban en 149 distritos y 26 estados del país, porque eran las únicas que presentaban una queja, inconformidad, irregularidad o inconsistencia. O sea, se recontaron 11.839 casillas, se volvieron a contar. Eso de voto por voto, casilla por casilla, no puede ser, porque nada más se pueden recontar aquellas casillas o urnas donde hay algunas irregularidades, inconsistencias o inconformidades, pero irregularidades, si no hay en una casilla, en una urna, ninguna irregularidad, tanto con lo que se presentó en el conteo donde estaban los representantes de partidos, como la que se pegó afuera de las casillas y como la que se llevó al centro de cómputo, si no había ninguna irregularidad no se iban a recontar, porque eso sería ilegal y se invalidaría la elección. Esta disposición de volver a contar los votos solamente en las casillas donde hubiera alguna inconformidad, irregularidad o inconsistencia es una disposición legal y en la que estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos antes de la elección, entre ellos el PRD, que era el partido del observador en ese tiempo, y no respetar esta disposición sería violar la ley. Por esta razón se demuestra que López Obrador estaba oponiéndose a la ley y desconociendo el acuerdo que aceptó su partido, al pretender que se volvieran a contar absolutamente todos los votos, aún de las casillas que no presentaban ninguna inconformidad, irregularidad ni inconsistencia, que además de violar la ley, esta pretensión estaba descalificando la labor de los funcionarios de casilla, emanados del pueblo, no de los partidos, de los representantes de los partidos, de su partido también del PRD, que estuvieron en las casillas como observadores y que no vieron ninguna anormalidad ni fraude, y de los observadores nacionales e internacionales que estuvieron presentes. Finalmente, después de volver a contar los votos en las 11.839 casillas impugnadas, los votos que obtuvo cada candidato fueron: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa obtuvo 15.284.000 votos, que corresponden al 35.89% de la votación. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 14.756.350 votos, que corresponde al 35.31% de la votación. Roberto Madrazo, 9.301.441, que corresponde al 22.26%. Patricia Mercado obtuvo 1.124.850 votos, que corresponde al 2.70%, y Roberto Campa Ciprián obtuvo 401.804 votos, que corresponde al 0.96%. Además hubo un total de 297.000 votos a candidatos no registrados oficialmente, que ponen su nombre en el cuadrito de abajo, dentro de los cuales el más popular fue Víctor González Torres y otro fue el subcomandante Marcos. El porcentaje de votos a candidatos no registrados fue de el 0.71%. Además, como en toda votación, hubo votos nulos porque los votantes marcan mal las boletas, como marcar dos candidatos, no marcar ninguno, poner fuera del lugar indicado de forma evidente la marca y otras anomalías.
El total de estos votos fue de 904.604, que equivale al 2.16% de la votación total. Todo esto lo vieron los representantes del partido en las casillas. Eso se hizo a la vista de todos. Con este resultado, finalmente se declaró como presidente electo de México para el periodo 2006-2012 a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, candidato del PAN, Partido Acción Nacional, porque Calderón tuvo 243.831 votos más que López Obrador. Y en la Constitución Política de México está establecido que resulta ganador el que obtenga mayor cantidad de votos, lo que significa que hasta con un voto podría ganar a alguien. Esta mayoría de votos la obtuvo en todos los conteos, desde las encuestas de salida de encuestadoras privadas, luego en el conteo rápido, después en el PREP y finalmente en el conteo distrital. O sea, encuestas privadas, conteo rápido, el PREP y el conteo distrital, en todas después de la... Y finalmente después del nuevo conteo establecido en base a las impugnaciones y ya dirigidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, ya vimos que en las 4 conteos, encuestas de salida, conteo rápido, el PREP y el conteo distrital, ganaba Calderón, y también ganó en las encuestadoras, que una semana o semana y media antes ya daban un resultado de encuesta, que en aquel tiempo eran válidas las encuestas, eran ciertas, porque en 4 o 5 salió en casi empatado, pero un poco arriba Calderón, como fue el resultado final. Y nada más una, la encuestadora Mitofsky, dejaba empatados a Obrador y a Felipe Calderón. Por todos los medios no se ve que no haya habido ningún fraude. A ver, ya voy a terminar. Bueno, entonces, Felipe Calderón obtuvo en ese año 2006 15.284.000 votos. López Obrador obtuvo 14.756.350 votos. Esto marca una diferencia de 243.000 votos, 934 votos más a favor de Felipe Calderón, casi 244.000 votos. Esos casi 244.000 votos, ni aunque hubieran contado todas las casillas, ni aunque hubieran vuelto a recontar todas las casillas, que eran 130.477, alcanzaban a llegar a la cifra de 243.000 votos, 934. ¿Por qué? Porque 243.000 es más que 133.477 casillas. Porque generalmente las irregulares son de un voto, 2 votos. Entonces, ni contando todas llegaba Obrador a alcanzar a Felipe Calderón, pero, esto decirlo para que quede claro, pero ni siquiera era necesario, porque las que no muestran irregularidad no se pueden volver a contar. Y Calderón ganó por menos de un punto porcentual, o sea que por menos de un punto porcentual. ¿Sí? Entonces, están los votos de cada estado. Es imposible un fraude electoral donde hay observadores del partido, de cada partido, al menos de los grandes, viendo, observando.
las votaciones y los conteos y los reportes en las actas, donde hay observadores internacionales, nacionales, donde hubo funcionarios de casilla, tanto los titulares como los suplentes, o sea, un total de 5 y 5, 10. Es imposible un fraude electoral ahí. ¿Qué es lo que decía Obrador como fraude? Primero, su idea absurda, loca, de decir que hubo fraude, malvada, porque sabe que hubo fraude. Segundo, el inventar que esos detalles que acabo de leer eran motivos de fraude. Por ejemplo, él dice que, ¿por qué no dio el resultado Luis Carlos Ugalde a las 8 de la noche? Pues porque la votación era muy cerrada. ¿Para qué va a dar un dato cuando podría, si es menos de un punto porcentual, para qué se arriesga? Mejor espera que se haga el conteo normal. Obrador lo toma eso como prueba de fraude. Otro, que el relleno de urnas, el embarazo de urnas. Lo dice porque en una casilla de la ciudad de Salamanca, estado de Guanajuato, se vio a un funcionario cambiando de boletas, de urna las boletas. ¿Por qué? Porque hay gente que se equivoca y en lugar de echar la boleta para presidente en la caja de presidente, en la urna, le echan la de senador. Entonces esos errores se los sacan, pero a la vista de todos. No había ningún error. Ahora, fraude. Entonces él sigue diciendo que le hicieron fraude. Al siguiente día, aquí lo tengo, al siguiente día de la votación, se hizo un periódico hizo una encuesta, y en la encuesta resultó lo que dice aquí: la mayoría percibe que Calderón ganó limpiamente. Se hizo en una encuesta que se aplicó el periódico, y la mayoría dice que ganó limpiamente. Inclusive partidarios del PRD aceptan que ganó Calderón. Pero Obrador, al ver que perdió, de inmediato empieza una campaña para decir que fue el error, le hicieron fraude. Y está necio y necio y necio. Total que presentan las pruebas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa las pruebas y no encuentra ninguna prueba de fraude electoral. ¿Y qué dice el observador? Que los del Tribunal Electoral, o sea, los jueces o ministros, recibieron cañonazos de dinero para que mintieran. Está difamando, está calumniando a los ministros o jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Semejante comentario es un acto delictivo, una calumnia. Entonces, no hubo ningún fraude, le ganó Calderón. Ahora, ¿por qué dice Obrador que hubo un fraude? Porque sí, la campaña, al inicio de la campaña presidencial, Obrador estaba más arriba, estaba muy arriba, tenía 42% de preferencia, y Felipe Calderón tenía nada más 18% de preferencia. Pero hay una cosa: en esos 5 meses, Calderón hizo una campaña excelentísima, excelente. Y se fue viendo cómo a través de los meses Calderón se iba acercando. Y justo 2 o 3 semanas antes de que fueran las votaciones, Calderón ya había rebasado por poquitito a Obrador. Según las encuestas serias, que ahora en este año 2024, no sé por qué hay tanta violación a la ley en las encuestadoras. Bueno, en aquel tiempo no, porque el resultado fue el que resultó. Y con esa actitud Obrador se autonombró presidente de México, como dictador, como delincuente, como un hombre enfermo mental, como un anárquico. Hizo movilizaciones, mítines, bloqueó Reforma, la avenida Reforma,
creando que hubiera más de 3,000 personas perdieran su empleo porque eran meseros, gente que trabajaba en lugares de Reforma. Se presentaron las pruebas y no se encontró ninguna prueba de fraude. Inclusive yo vi, se televisó el análisis de las pruebas y el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se transmitió y estuvieron hablando los ministros o jueces de ese tribunal y finalmente por unanimidad, o sea, los cinco ministros o jueces, determinaron que el ganador había sido Felipe Calderón. Aún después de haber recontado 11,000 y tantas casillas, vieron que el resultado seguía ganando Felipe Calderón. No sé si me equivoqué hace rato. Los 5 ministros determinaron que el que ganó fue Felipe Calderón. Si dije Obrador fue un error verbal nada más. Determinaron que el ganador fue Felipe Calderón, los 5 jueces. Aún después de revisar el reconteo de las casillas, más de 11,000. No hay ninguna prueba de fraude, ninguna, por todos lados. Y ese de voto casilla por casilla es violatorio de la ley. No se puede contar una casilla que no tiene ninguna irregularidad. Pero para Obrador era la prueba del fraude. Decía, el que nada debe, nada teme. No, señor Obrador. Es una violación a la ley que no se puede hacer. No se podían contar casillas que no tenían irregularidades. Inclusive cuando ya se nombró, ya quedó dictaminado que el presidente electo era Felipe Calderón, generalmente se queman las boletas porque ocupan mucho espacio de bodega, son un montón de actas, de boletas. Y se queman después de unos meses. ¿Y qué dijo Felipe Calderón? No las quemen, déjenlas ahí otros 3 años o 6 años para que puedan en un momento dado recontar si tanto es su obsesión. Felipe Calderón, consciente de que no había ningún fraude, dijo, déjenlas, no las quemen todavía, déjenlas para que si hay alguna reconteo, pues se vea el resultado en el cual yo gané, dice Calderón. Entonces, no hay ningún fraude. Lo que dijo este señor Roberto Madrazo, que fue uno de los candidatos, no sé por qué lo dijo. O lo amenazaron, o lo compraron, o qué pasó. Claro, en esa entrevista, Madrazo, que le hicieron en el año 2018, o sea, 12 años después de la del 2006, en ese no dice claramente que este Madrazo esté diciendo que el que ganó fue Obrador. Porque él dice, en mis actas, algo que es falso, porque dijo Carlos Ugalde, sus actas, él no tiene actas. ¿De qué tiene un equipo de 130,000 personas para tener sus actas? No. Ese dato falso, no, aún así no dijo Madrazo que tuvo más votación Obrador. Dijo que estaba arriba Felipe Calderón, no sabemos que estaba arriba en ese momento López Obrador, pero no sabemos en qué parte del conteo de actas. Si es que fuera cierto, porque él no podía tener actas particulares. Lo que pasa está en que yo vi, por ejemplo, ya el conteo distrital, que también lo televisaron y lo empezaron a pasar. Y de toda la tarde, ¿no? Se ocupó todo un día. Y ya al principio las entidades de los estados iban enviando los resultados que iban en el conteo final. Iban enviando los resultados. Y empezó arriba López Obrador. Porque en general se recibieron primero las del área central, Ciudad de México, Estado de México, estados surestes del sur cercanos, donde Obrador ganó más votos ahí y al principio durante varias horas estuvo arriba Obrador. Con las horas ya
empezó a cambiar el resultado. Finalmente en el conteo distrital, yo recuerdo que como a las, no sé exactamente, pero como a las 8 de la noche yo lo empecé a ver, iba arriba a Obrador, porque iban llegando las actas, las iban incorporando. Ya después, todavía a las 11 de la noche seguía todavía Obrador un poquito arriba. Bueno, todo siempre fue un poquito arriba. Pero seguían llegando las actas, se veía cómo las enviaban, decía Aguascalientes envía sus datos y aparecía la cifra. Y en la cifra total se veían los movimientos. Ya fue cuando ya, como a las 3 de la mañana del siguiente día de que empezó el conteo distrital, ya finalmente le dio la vuelta Felipe Calderón a López Obrador. Llegaron ya los votos donde rebasaban a López Obrador, Felipe Calderón, y finalmente lo rebasó. Nuevamente eso lo toma Obrador como el fraude, ¿no? Y decían los seguidores de Obrador, es que vi una boleta tirada, ahí está la prueba del fraude. No, eso son cosas muy personales, muy de detalles, no es la prueba. ¿Qué quiere decir? Que el que ganó fue Felipe Calderón sin fraude. Ahora, pero Obrador desde el 2006 sigue diciendo que hay fraude y fraude electoral, y yo no sé por qué. Yo quisiera preguntarle a los ministros, ¿por qué no ponen una demanda contra López Obrador por una difamación que altera la tranquilidad de la ciudadanía? Ahora, yo digo que Roberto Madrazo se presente en una entrevista a declarar por qué dijo semejante tontería y a qué se refería. Si se refería que en ese momento el que fuera arriba en sus actas, o sea, estaba arriba Obrador, era el dato final, o por qué dijo eso, o por qué dijo que si contaban voto por voto, casilla por casilla. La forma en que lo dijo, se ve que fue eleccionado por Obrador para que lo dijera. Amenazaron a Madrazo, porque sabemos que Madrazo en una carrera internacional hizo trampa. O lo amenazaron, o lo compraron, o qué pasó ahí. Y que Carlos Ugalde se presente a hacer la declaración de por qué no podía tener sus propias actas Roberto Madrazo y el PRI podía tener otras actas si son en el mismo partido. O sea, que Carlos Ugalde aclare eso y que Roberto Madrazo aclare eso, porque no hay, porque eso le permite al loco Obrador, al psicópata, seguir generando expectativas. La votación fue muy cerrada y en un momento dado, si dijo Madrazo estaba arriba Obrador, pues sí, porque con una serie de actas, pero finalmente ya rebasó en votación Felipe Calderón a López Obrador. ¿O a qué se refiere Madrazo? No hay ninguna prueba de fraude, pero ya Obrador la puso ahora en estos días a final de su sexenio, bueno, en el mes de abril, queriendo que seguir engañando a la gente. Bueno, algo gravísimo que hizo es haber puesto Morena en este año 2023 en los libros de educación básica que da la SEP, la estupidez y la maldad de poner que en un libro de historia que le robaron la elección a López Obrador, diciendo que el Tribunal Electoral le hizo fraude. Le está diciendo a los niños que las leyes no valen. Le está enseñando a los niños a violar la ley. Le está enseñando a los niños a generar odio de partidista, que odien al PAN y a Felipe Calderón. Eso es algo terrible. Yo por lo mismo puse una demanda, aquí está, oficial. La metí a la demanda ahí al
bueno, mi abogado que contraté a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, donde hicieron la estupidez, la barbarie de poner eso en un libro de educación básica. Obviamente, después de poner la demanda, pues nunca contestó la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, porque ellos lo hicieron. ¿Cómo van a decirme que están equivocados ellos mismos? Y voy a insistir, la voy a meter, volver a hacer la demanda y voy a exigir la respuesta. Porque Obrador, al decir públicamente que le robaron la elección, está acusando al Poder Judicial. Y eso es motivo de que lo demanden, de que tenga una sanción, aunque fue hace ya muchos años, fue hace más de 12 años, más de 14, 16 años. Es difícil que proceda, pero sí por poner en los libros de texto gratuito semejante estupidez y maldad. No hay forma de probar que se le hizo fraude al Obrador. ¿Por qué no se le hizo fraude? Tuvo más votos Felipe Calderón. Y Obrador sigue diciendo, y entonces busca todo lo que puede, lo saca de contexto y lo presenta en la conferencia matutina mañanera al pueblo, y acaba diciendo que ya ven cómo así ganó López Obrador. Qué tipo tan enfermo mental. Y yo exijo que Roberto Madrazo se presente a dar una entrevista, no con Obrador, sino a periodistas. No, pues con Obrador pues va a ser lo mismo, para que informen qué pasó ahí, y que Luis Carlos Ugalde hable de esto que hizo Roberto Madrazo, de esto que hace López Obrador, y algún ministro que estuvo en esa sesión del Tribunal Electoral que declararon vencedor a Felipe Calderón, que también se presente a decir cómo fue el proceso donde ganó Calderón, porque ganó Calderón, y que ponga una demanda contra López Obrador. No puede un tipejo estar enseñando a la gente a violar la ley, ni diciendo estupideces de loco. Gracias.